el día de hoy. Eh, para André y para Adam y todos mis amigos, todos los que están cercanos. Y para todos ustedes, queridos hermanos, una palabra nueva que quiero que aprendan es antinomía. Antinomía. Y la palabra de Dios es una antinomía. La Biblia es una antinomía. ¿Y qué significa esto? Voy a leerles textualmente lo que significa. Antinomía son verdades aparentemente contradictorias eh, que trabajan en armonía. Entonces, ¿qué es una antinomía? Son eh, verdades que son contradictorias, pero que trabajan en armonía. Entonces, cuando dos cosas son contradictorias y logran trabajar en armonía, a eso se le llama antinomía. ¿Y por qué la Biblia es una antinomía? Porque la Biblia fue 100% inspirada de Dios. Su origen es divino, pero también fue 100% escrita por profetas, apóstoles y por hombres. Entonces es la antinomía de lo divino con lo humano. La Biblia es 100% divina, pero también 100% escrita por hombres. Dios, cuando inspira a los hombres a escribir el texto y su palabra escrita, en diferentes épocas de la historia, y ahorita vamos a ver detalles que hacen de la Biblia, y es por eso es importante que tome nota, porque esto le da veracidad a la palabra de Dios y también hace que podamos defender la palabra de Dios como una verdad absoluta y como la palabra de Dios. Cuando vemos que Dios utiliza a hombres en medio de su contexto, en medio de sus realidades, en medio de sus debilidades, utiliza su lengua, utiliza también su contexto y no altera, o sea, Dios no está dando un dictado, Él no está diciéndole a sus profetas, no está diciéndole a estos hombres, a los apóstoles bíblicos, no les está diciendo literalmente, escriba esto, esto y esto, sino que ellos, en medio de todo lo que está sucediendo en su vida, en su relación con Dios, el Espíritu Santo inspira sus vidas para escribir lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo. Entonces vemos cómo Dios respeta, por decirlo así, el lenguaje y también el contexto del escritor. Por ejemplo, leer el original escrito de las cartas paulinas, o sea, de las cartas que escribió Pablo, hay una gran diferencia en la escritura que utiliza Pablo y, por ejemplo, Lucas, a la escritura que utiliza un Pedro. Pablo y Lucas eran hombres preparados y con mucho mayor escuela que Pedro, el escritor de esta segunda carta. Conocían mejor el griego. Como todos saben, yo no soy muy bueno gramaticalmente. Mi esposa siempre me tiene que ayudar para poder escribir y poder escribir las palabras y ordenar los textos. Por cierto, ella no pudo revisarme esta presentación, así que si ven un error me van a disculpar. Pero yo considero que soy como un Pedro. Pedro era un pescador, un hombre humilde, un hombre de campo. Lucas, un hombre de mayor escuela, Pablo con mayor escuela, con mayor conocimiento del griego. Así que su escritura era impecable y tal vez más entendible. Pero se nota la diferencia de cómo escribe y narra Pedro por precisamente tal vez su escolaridad. Sin embargo, ambas cartas, el Evangelio y Dios usa a estos hombres, y no importando su entorno y su contexto, para que su palabra sea revelada a nosotros. Dios utiliza nuestro lenguaje, utiliza incluso aquellas cosas que parecieran ser en los hombres en aquel momento deficiencias y falencias, y los utiliza y respeta ese entorno y su historia y su contexto para que la palabra de Dios sea escrita y revelada a todos nosotros. Es maravilloso.
Y ahí vemos la antinomía, la perfección de Dios con la imperfección del hombre. Y cómo Dios armoniza esto para revelarnos su palabra. Es maravilloso. Por ejemplo, otro ejemplo de antinomía es Jesús. Jesús es 100% Dios y también fue 100% hombre. Eso es una antinomía, es dos cosas, dos verdades aparentemente contradictorias, pero que trabajan en armonía para revelarse a nuestras vidas. Jesús es una antinomía, nosotros mismos somos una antinomía.